Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro evento de retos, ventajas de la inclusión efectiva de personas LGTBIQ+ en el entorno laboral. Vamos a darle 5 minutos a las personas que todavía se están conectando y empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días otra vez. Mi nombre es Ángela María Jurado. Muy bienvenidos todos a nuestro evento. Yo soy la coordinadora de diversidad e inclusión de Gómez Pinzón. Les quiero dar las gracias a todos por venir a nuestro evento anual de diversidad e inclusión con clientes y amigos. Y pues les cuento un poquito. En Gómez Pinzón tenemos un comité de diversidad e inclusión con 5 líneas de acción
que son la línea de equidad de género, la línea de personas con discapacidad, la línea LGTBIQ+, la línea de diversidad racial y étnica, la línea de equidad y movilidad social. Y desde hace más de 3 años hemos venido trabajando en diferentes temas relacionados con este comité y con las líneas, realizando eventos como este, que son de interés no solo de nuestros empleados, que somos los que lo proponemos y los que los organizamos, sino también de nuestros clientes y de la sociedad en general. Hemos venido teniendo conversaciones sobre retos de la equidad de género en diferentes sectores, incluyendo el legal, temas de gobierno corporativo, los principios ESG, entre otros. Y nuestro último evento fue sobre las políticas de diversidad e inclusión, su aplicación en la práctica y los principales retos. En esta ocasión, el tema que nos trae aquí son los retos y ventajas de la inclusión de personas LGTBIQ+ en el entorno laboral, y nos parece muy importante tener este tipo de conversaciones porque, en primer lugar, la diversidad e inclusión incluye todos estos temas y más. Y en segundo lugar, este es un tema que impacta absolutamente a todas las empresas, a todas las industrias y, por supuesto, a una gran cantidad de la población en Colombia y en el mundo. Y es responsabilidad de las empresas intentar hacer que la vida de sus empleados y de otros stakeholders sea mejor para todos los que quieren y son para que sean las personas que son, sin miedo y sin tapujos. Moderando este panel me acompaña Andrés Fernández de Castro, director de la práctica de tecnología, comunicaciones y protección de datos de Gómez Pinzón y miembro de la línea LGBTIQ de Gómez Pinzón, quien nos va a ayudar a introducir a este increíble panel que tenemos el día de hoy. Buenos días, Ángela. Buenos días a todos y agradeciendo de antemano pues, la asistencia y por supuesto agradeciendo la presencia de nuestros panelistas a quienes entro a presentar a continuación. En primer lugar nos acompaña Marcela Sánchez. Ella es trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, fue becaria del programa Fulbright en la Universidad de Minnesota. Marcela ha sido por muchos años una activista por los derechos humanos de las mujeres, de las personas gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, y actualmente se desempeña como directora de Colombia Diversa, una de las organizaciones más representativas de la lucha por la igualdad y la diversidad en Colombia. También nos acompaña María Antonia Toro. Ella es abogada, especialista en Derecho Contractual de la Universidad del Rosario, con amplia experiencia en el sector salud, y actualmente se desempeña como Senior Legal Manager de Medtronic para la región andina, una empresa dedicada a la fabricación y distribución de dispositivos médicos innovadores. María Antonia es una gran aliada de la promoción de la diversidad y la inclusión en Medtronic, en donde ha participado en varias iniciativas en temas específicos dirigidos a la población LGBTIQ+. Y finalmente nos acompaña Mauricio Toro Orjuela. Él es politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en innovación de la Universidad Externado y magíster en administración de empresas de ICEAD de la Universidad Complutense en Madrid. Ha trabajado en diferentes entidades del sector público y privado, incluyendo la Federación Colombiana de Municipios, la Auditoría General de la República y el ICBF. Fue gerente general de Impulsa y luego fue el primer congresista abiertamente gay en Colombia elegido para la Cámara de Representantes en el periodo 2018-2022, donde pues, fue ponente de muy importantes proyectos, incluyendo alguno que muchos habrán oído, relativo a la prohibición de las denominadas terapias de conversión. Actualmente Mauricio es presidente del ICETEX. Muchas gracias a todos los invitados por participar en este evento, y en caso de tener cualquier inquietud dirigida a nuestros invitados, para los asistentes, por favor compártanla vía chat y la estaremos transmitiendo para una respuesta. Ángela, vuelvo contigo. Estás en mute. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con nuestras preguntas. La primera parte de este conversatorio es el rol de las empresas como facilitadores de ambientes seguros para la población LGTBI. La primera pregunta tiene que ver con la promoción de derechos, que ha sido motivada principalmente por la misma población, por intermedio de movilizaciones y por iniciativas de políticas públicas. Y sabemos que hay una población que se identifica y otra que todavía no se identifica públicamente. Queremos saber cuál es el rol de las empresas. Entonces, pues la primera pregunta se la vamos a hacer a Marcela Sánchez. Marcela, desde tu experiencia en Colombia Diversa y como promotora de los derechos de la población LGTBIQ+, ¿puedes compartirnos un poco tu percepción sobre cómo ha evolucionado la manera en que las empresas o los empleados promueven la inclusión de esta población? Claro, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Por fortuna hoy podemos hablar, Ángela, que hemos evolucionado.
en el año 2004, cuando fundamos Colombia Diversa, pues se nos ocurrió que una idea fantástica era trabajar con las empresas para promover la inclusión de una perspectiva de diversidad, y literalmente nadie nos copió. Fue como, no estamos preparados, no es el momento, Colombia culturalmente tiene pues muchas deficiencias para la inclusión, y de pronto en nuestras casas matrices, cuando eran como organizaciones internacionales, pues están muy avanzados, pero en la región andina y en Colombia pues nos queda difícil. Pero creo que hemos avanzado, y quisiera referirme como a 3 aspectos. Lo primero es que se ha asumido esta perspectiva de la inclusión de la diversidad, primero por responsabilidad. Como hay una ley que me obliga a no discriminar, ha habido unos cambios a nivel jurídico, social, económico en Colombia que posibilitan que las empresas trabajen estos temas. También se hace por compromiso ciudadano, por compromiso político, porque esto hace parte de los valores fundamentales de nuestras empresas y queremos hacerlo. También se hace por generar mayor productividad, mayor visibilidad, tener mejor estatus en los rankings de diversidad, por incentivos tributarios, que me parece también una buena opción. Es decir, hay muchas motivaciones para incluir una perspectiva de diversidad. Se hace también porque externamente se demanda, ¿no? Porque externamente se dice que debería hacerlo, se argumenta desde la academia, sobre todo desde digamos, de los estudios económicos empresariales, se dice que está muy bien, que es productivo, que es rentable para las empresas, pero yo no quisiera dejar de lado también las demandas internas, es decir, de la propia gente lesbiana, gay, bisexual y trans y no binaria dentro de las empresas, que también están demandando por espacios incluyentes, por espacios respetuosos, por espacios de no discriminación que favorezcan, digamos, un entorno laboral seguro, no solamente para ellas y ellos, sino para todas las personas en general. Entonces ahí me parece, digamos, que no me quiero tomar la vocería de las personas que dentro de las propias empresas están demandando por políticas de inclusión, y que no somos los activistas de afuera que estamos diciendo esto es importante hacerlo. Finalmente ha sido progresivo, es decir, yo creo que no solamente es no discriminamos, sino que lo que queremos es incluir, es decir, vamos como de una perspectiva negativa a una mucho más positiva. Ha sido desde una charla el 28 de junio, que más adelante nos vamos a referir a esto, ha iniciado por recursos humanos, ha iniciado por los departamentos de comunicación, tanto a nivel internas como externas. Algunos han avanzado hacia reformas, digamos, legales, diagnósticos, construcción de indicadores, evaluaciones permanentes, demostrarse. Algunas han dicho nosotros lo hacemos pero no queremos contarlo, otras dicen nosotros lo hacemos y queremos contarlo porque nos parece que esto genera un valor agregado. Hemos empezado por los temas de género y discapacidad y queremos luego avanzar a los de LGBT. Entonces creo que sí podemos contar ahora que hay un avance importante en los últimos 20 años en Colombia y en el mundo, y es muy satisfactorio. Bueno, muchas gracias. A todos nos sirve aprender de esa evolución y de ese proceso. Muchísimas gracias. Mauricio, hoy al estar en la cabeza de ICETEX y haber estado en la cabeza de Impulsa, ¿cómo crees que una organización puede perder el miedo a generar este tipo de estrategias inclusivas? Primero, muchas gracias por la invitación, contento de compartir con ustedes y gracias por abrir estos espacios al interior no solamente de su organización, sino también de sus aliados, de sus clientes, de todas las personas de la cadena de valor, porque estos son los primeros pasos que se dan para lograr pues, ese objetivo por lo que hemos luchado tantos años. Un saludo a los panelistas. Y creo que esto se hace saliendo del closet internamente. ¿Y eso qué quiere decir? Hablando de lo que hay que hablar. Este país tiene que empezar a abordar los temas y sacarlos del closet, hablar de salud sexual. Este país tiene que aprender a hablar de todo lo que hoy se está enclosetando en la sociedad, y eso parte también de las organizaciones. Entonces, yo siempre lo digo y hay que poner el tema sobre la mesa. Genera en algunos casos incomodidades por ser un tema desconocido como cualquier otro, y parto de la base de eso, de sentarse, crear los espacios, conversar públicamente, buscar
en todos los espacios de diálogo de la organización, plantear el tema para escuchar, para oír, para identificar temores, para identificar conceptos cerrados, pero lo más importante, para poder lograr plantear una narrativa correcta alrededor de lo que implica la inclusión y la diversidad. Y yo lo cuento desde una perspectiva personal que impacta precisamente en ese cambio, en esa organización. Cuando uno hace parte de la población LGBTIQ+, tiene que estar saliendo del closet en su vida todas las etapas. Es decir, cada que llega una empresa nueva, la gente googlea, la gente instagramea a ver quién fue el que llegó para saber si está casado, si no, si tiene hijos, y empiezan de pronto a ver en las redes sociales, mira, es que este man no sale como con una mujer, ve, este man será que es gay, y empiezan también los comentarios de pasillo. Lo primero que a mí me ha tocado hacer, respondiendo a la pregunta de cómo es estar allí, es reunir a todos los colaboradores, presentarme. En el caso de Impulsa, bueno, soy el presidente de la entidad, en el caso del ICEPEX también, y quiero que sepan que soy una persona diversa, soy un hombre abiertamente gay, me siento orgulloso, estoy feliz de ser quien soy, soy activista, me van a ver a mí en activismo, y quiero decirles que a partir de hoy esta entidad pues va a ser una entidad segura, tanto para la población LGBTIQ+, como para cualquier población que ha sido violentada o discriminada, o en su defecto sin los elementos necesarios para la inclusión. Entonces ya ahí se abre como la conversación y empieza uno en los espacios de diálogo con las personas pues a hablar de esto. Entonces empiezan a encontrar preguntas. Oye, ¿está mal que yo te diga que eres gay? ¿Eso es un insulto? Y ese abrir esa conversación en esos espacios desde lo más alto de la organización empieza a generar un cambio de narrativa, pero sobre todo de defensa de lo que la gente puede pensar, de estigmatización, y a mí me ha resultado supremamente positivo empezar a hablarlo, y los chistes entonces que se echan dentro de los compañeros, pues empezar a decir por qué esos chistes a veces duelen, como los machistas, también aquellos que son homofóbicos duelen, pero no desde el punto de vista del regaño y la señalización, sino desde por qué para mí esos chistes son dolorosos y para la población. Y eso empieza a generar historias muy bonitas. Cierro con esta historia. Después de que yo me presento cuando asumo la presidencia de Impulsa como un hombre diverso, como un hombre abiertamente gay, como un hombre que va a luchar porque haya espacios seguros y entornos seguros, digo, vamos a respetar las diferentes formas de pensamiento. A los 2 meses llega una persona a mi oficina, llevábamos 3 meses de haber asumido la presidencia, y llega una persona a mi oficina y me dice: presidente, ¿yo puedo hablar con usted un segundo para comentarle pues algo? Es una buena noticia. Entonces, cuando yo veo esa buena noticia, era el crecimiento del comportamiento de los indicadores de esa vicepresidencia. Digo, wow, esto no se veía hace muchos años. ¿Tú cuánto llevas en la organización? Me dice, yo llevo más o menos 10 años aquí trabajando, pero pues quiero contarle que rompimos todas las metas y los indicadores. Y le digo, bueno, ¿eso a qué se debe? Y me dice, acompáñame a mi oficina un momento y le explico a qué se debe esto y por qué estas nuevas ideas de innovación. Y yo voy a su oficina y él me muestra en su escritorio un portarretratos, y en ese portarretratos había la foto de él vestido de etiqueta con un hombre y un perro, como en un matrimonio. Entonces yo le digo, ¿y esa foto? Y me dice, esa foto es la foto de mi matrimonio, él es mi esposo, es mi pareja. Y yo le digo, ¿y a qué se debe pues que hayan aumentado los índices en esta vicepresidencia? Y me dice, a eso. Y le digo, al matrimonio, yo no sabía que el matrimonio traía tan buenas noticias y tan buenas cosas. Y me dice, no, presidente, es porque por primera vez en mi vida laboral me atrevo a poner esta foto en mi oficina, sin miedo a que me vayan a despedir, sin miedo a que me vayan a estigmatizar, sin miedo a que me vayan a rechazar, y eso me ha permitido tener un ambiente más bacano, más creativo. Me siento feliz cuando vengo porque me siento seguro. Decidí salir del closet por sentirme seguro con mi equipo de trabajo. Les dije quién era yo. Ahora puedo integrarme a las reuniones de trabajo después del trabajo. Mucha gente sale a tomarse un trago un viernes o a almorzar juntos, y él me decía, yo huía de todo eso para que no me preguntaran sobre mi vida, para que no se fueran a dar cuenta de quién era, y eso me hacía poco creativo e infeliz. Y hoy me siento feliz. Han sido 2 semanas donde he tenido ideas maravillosas y he sido más productivo que nunca. El equipo está más cohesionado en estas semanas, y yo he cambiado, y eso me ha permitido cambiar el área y parte de la base de eso. Entonces lo respondo y es, ha sido un orgullo poder decir abiertamente para poder influir en esas áreas con entornos seguros donde la gente se siente en su segundo hogar ya como el primero, seguridad. Bueno, muchísimas gracias. Qué bonita historia. Bueno, seguimos con María Antonia. ¿Qué coyuntura incidió para que desde la empresa decidieran apoyar un programa de diversidad e inclusión
¿se habría recorrido un camino previo con estrategias de diversidad dirigidas a otro segmento de la población como mujeres, de pronto como nosotros en Gómez Pinzón, que empezamos con el grupo de mujeres y después abrimos nuestras 5 líneas? Gracias por la invitación, primero que todo, buenos días a todos. Pues espero no sonar sesgada ni haciéndole marketing a la empresa donde trabajo, pero Medtronic en realidad es una empresa con mucho corazón. Además que trabajamos en el sector salud, impactando vidas de las personas. Es una empresa que tiene una trayectoria de una misión desde 1960, desde que el fundador escribió esa misma misión hasta el día de hoy es la que nos guía. Y uno de los principios de esa misión es reconocer el valor de cada uno de los empleados. Entonces yo creo que ese corazón que trae la compañía desde su fundación hace que esta conversación y estos grupos sean apoyados ampliamente en la compañía. Efectivamente, inicialmente, sobre todo en Latinoamérica, tal vez no desde corporativo, pero en Latinoamérica, sí se inició con un grupo de mujeres o de estrategias de diversidad e inclusión para mujeres, pero se ha ido ampliando a todos los grupos y la verdad es que la iniciativa es desde los empleados. Tenemos grupos de empleados y yo diría que no es una coyuntura específica que nos llevó a esta estrategia específica, sino es la iniciativa, el interés de los empleados y como lo decía Marcela, como lo reclama la población LGBTI, de queremos un grupo, queremos una representación y queremos que trabajen por nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho en Medtronic que tengamos estas estrategias. Bueno, muchísimas gracias. Ya Seguimos. sí, gracias a todos. Luego de haber un poco, y lo que queremos tocar ahora es luego de haber identificado, de que la empresa salga del closet, y me tomo de la expresión que utilizaba Mauricio, o luego que la empresa decide dar ese paso y implementar estrategias efectivas de inclusión y de diversidad, pues sin duda hay que recorrer un camino. Y uno de esos caminos, lo que hemos visto, lo que la práctica nos ha enseñado y lo que vemos con muchos de nuestros clientes, es comenzar a identificar a esa población. Sin embargo, en Colombia, por virtud de la Ley de Protección de Datos Personales y en aras del derecho a la intimidad y a la privacidad, este tipo de encuestas que guarden relación con la vida sexual, y es el término que utiliza la Ley de Protección de Datos, no pueden ser obligatorias y siempre se tiene que dar la facultad a los empleados de contestarlas o no contestarlas, por supuesto en respeto de su intimidad. Y pues esa es una situación que sin duda tienen que sortear las empresas. Dicho todo esto, luego de haber la empresa decidido salir del closet, porque sin duda también es un tema desde la organización, quisiera preguntarle a Mauricio, ¿qué opinión le merecen la realización de encuestas para identificar la existencia de población LGBTIQ en una organización? ¿Las consideras útiles? ¿Crees que incluso, o sin embargo, crees que podrían tener un efecto contrario que pudieran quizás visibilizar a las personas y causarles discriminación, o el efecto por lo general, de acuerdo con la experiencia que tienes, es positivo? Pues eso parte, por dicho, la sinceridad en la respuesta parte de la base de que la conversación se haya activado al interior de la organización, porque lanzar las encuestas para primero diagnosticar a veces genera no un resultado que uno espera, porque la gente dice, pero aquí nunca se ha hablado de esto, y de pronto sacan una encuesta para empezar a hablar de esto, y yo no quiero ser el conejillo de indias, yo no quiero que se den cuenta, a pesar de que son anónimas claramente en muchos de estos casos. Entonces es útil para uno poder saber el universo al que se enfrenta, de tal manera que uno pueda orientar la política interna de la organización a qué de cada una de esas conversaciones. Lo importante es que haya habido una previa conversación alrededor de esto, se hayan tocado los temas, se hayan llevado personas que cuentan desde su vida personal lo que implica ser parte de la población LGBT. En la medida en la que se empieza a crear ese entorno seguro, amigable, uno ya empieza a tener resultados más claros y más sinceros frente a lo que implica la población al interior de la organización, y empieza a haber uno que de manera anonimizada mucha gente empieza a responder, y los resultados que nosotros hemos encontrado cuando se inicia esa conversación y cuando ya van varios meses donde se han hecho este espacio como el que ustedes crean, donde se conversa, donde desde las directivas se lidera la conversación, no solamente el Día de la Diversidad sino los demás,
el resultado luego de la encuesta crece, donde demuestra que efectivamente a mayor inclusión, mayor libertad y mayores datos. Pero creo que es importante hacerlo porque de esa manera uno sabe a qué universo al interior de la organización se enfrenta y cómo puede orientar mejor cada una de las conversaciones en estos temas de inclusión y diversidad. Muchas gracias, Mauricio. Marcela, como parte de esas encuestas que vemos que igual la práctica nos está enseñando que se hacen, muchas de esas encuestas son voluntarias, muchas de esas encuestas son anónimas, realmente hay distintas modalidades y las empresas cada una recorre un poco como su camino en esa materia, cada una implementa estrategias de visibilización de la población distintas, al final un poco como muy a su medida, a veces vienen dictadas por casa matriz. Pero, y aquí queríamos consultarte, ¿cómo ves estas encuestas? ¿Tienes alguna recomendación particular? En Colombia Diversa han identificado algunas pautas que deban seguir las empresas o que ustedes sugieran que deban seguir las empresas para efectos de hacer la encuesta y recolectar esa información y usar la información específicamente. Sí, gracias Andrés. Yo también quería traer una experiencia acá de colaboración con Pro Bono y particularmente con Gómez Pinzón en el tema de protección de datos. Nosotros recogemos datos de personas que han sido asesinadas en Colombia y tenemos una base de datos y teníamos una pregunta si era legítimo tener esa información en nuestra base de datos, qué limitaciones tenía, quién era el dueño de los derechos de esa información. Y me parece que es una reflexión también de no solamente de las encuestas que se hacen internamente en las empresas, sino de la cantidad de información que almacenamos sobre nuestros clientes, sobre nuestros proveedores, sobre las distintas bases de datos de beneficiarios que tenemos en nuestras organizaciones, sobre las cuales también deberíamos tener una mirada frente a un tema que tú manejas como de datos y privacidad. Ya internamente, pues me uno, digamos, a la recomendación de Mauricio, y es, debe ser un proceso de consolidación de una estrategia y no el proceso de entrada. Es decir, la encuesta no debe ser para conocer las necesidades de la gente o las características de la gente LGBT, sino que ya los conocemos de alguna manera a través de distintas otras estrategias y más bien esta encuesta hace parte del proceso, pero más adelante, no de entrada, porque de entrada va a generar desconfianza. En esa medida tiene que ser muy clave la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué recojo esta información? La gente tiene que tener claro para qué la va a usar la empresa si yo se la doy. ¿Por qué es útil que yo dé este dato? Entonces, vuelvo a ejemplos de cuando le pedimos a la gente cuente su caso de discriminación. Lo discriminaron en el transporte público. Eso es importante que usted nos cuenta, porque si usted nos cuenta eso, nosotros podemos hablar con Transmilenio para que haga una campaña. Su información es muy valorada y muy útil. Entonces, es muy importante que la gente sepa para qué da esa información. Garantizar definitivamente la confidencialidad, la confianza de que se va a usar expresamente para mejorar, no solamente para caracterizar, e ir preparando el terreno, e ir generando confianza. Y como cuando siempre pongo este ejemplo, cuando uno sale del closet no se da de una, uno lo va haciendo progresivamente. Entonces, creo que la encuesta no es la estrategia de entrada, insisto. Hay otros temas de diversidad que me parece que también pueden ir ambientando, ¿no? Preguntar en las encuestas sobre otro tipo de diversidad regional, de diversidad lingüística, de diversidad en las comidas. Aquí trabajamos personas muy distintas, porque la gente empieza a asociar que cuando hablamos de diversidad solo hablamos de sexualidad y realmente hay, o de género o de discapacidad, pero hay muchas otras diversidades a las cuales no les tenemos miedo y podemos, insisto, ir ambientando. Si en una encuesta me preguntaron sobre cuál es su comida favorita porque vamos a hacer la fiesta de fin de año y queremos complacerles con sus gustos diversos, como, bueno, esta es una información que va ahí calando. Y creo que también aquí trayendo al filósofo de cabecera, Juan Gabriel, es lo que se nota no se pregunta. Entonces hay que ver en qué nivel estamos, porque puede ser que vayamos siendo demasiado básicos y la gente nos diga como, bueno, esto es qué es lo que quieren. Entonces, para terminar y resumir, que se tenga claro que aquí no se discrimina en esta empresa y nos sentimos con libertad. Lo hemos hecho tanto que nos sentimos con la libertad de preguntar sobre esto y usted se va a sentir con el gusto de contestarla porque va a ser muy útil. Decirlo explícitamente, por ejemplo,
cuando se hacen convocatorias de si son bienvenidas las hojas de vida de personas LGBT, esos son mensajes que van calando ahí para cuando uno reciba la encuesta no sea como muy raro. Y tener la certeza de que si se recoge, de verdad se va a hacer algo con esa información. Y la gente, digamos, en esta estrategia de transparencia, la gente sienta, usted me dio esta información, mire, tenemos esto para trabajar. Muchas gracias, Marcela. ¿Puedo María agregar Antonia, algo, perdón, Andrés? claro que sí, Mauricio, sigue. Lo que está diciendo Marcela es súper importante y es ese objetivo por medio del cual se recoge la información y lo que dice, qué se va a hacer con ella, porque cuando las personas deciden entregar su información de manera más abierta, esperan que eso termine redundando pues, en una política que beneficie lo que al final terminó respondiendo. Y yo me acuerdo que en una de las organizaciones en las que estuve, hicimos una encuesta en temas de productividad a la población diversa y nos daba que el 74% de las personas de la entidad no se presentaban a un concurso de ascenso a cargos directivos por miedo a que se fueran expuestos ya a nivel directivo y fueran despedidos del trabajo. Y cuando mirábamos eran los profesionales de mayor rendimiento. Cuando se supo, digamos, esta información, se tomaron acciones frente a lo que implicaba desmitificar que el nivel directivo no entendía la diversidad y eran, digamos, apáticos a ello, a pesar de que había un programa, y eso terminó invirtiendo la encuesta y logramos, digamos, al contrario, el 74% ya se presentaban, no se presentaban. Entonces creo que al final es el objetivo y cumplir la acción para la cual se preguntó. Buenísimo, muchísimas gracias. María Antonia, desde el punto de vista de una empresa, que quisiéramos conocer también la perspectiva de la empresa que ha implementado este tipo de estrategias, ¿podrías contarnos un poco cómo fue el recorrido ya luego de que Medtronic de alguna manera salió del closet? Aunque nos dijiste que ustedes tienen unos principios que vienen desde hace muchos años, pero seguramente hubo un momento donde en definitiva dijeron, vamos a echarnos al agua, vamos a salir del closet en temas de diversidad sexual, identidad de género. ¿Cómo fue ese proceso luego de que ustedes tomaron esa decisión, hicieron encuestas o implementaron otro tipo de estrategias y luego hicieron la encuesta, tal vez como en una situación similar como la que nos explicaba Marcela ahorita? Sí, pues como les contaba antes, tenemos grupos de empleados que son ERGs, que están patrocinados por la empresa desde nuestra casa matriz, y la finalidad de estos grupos, que son de diferentes temas, es crear una comunidad e impulsar acción en torno a esta dimensión de la diversidad, de la que sea. Entonces, específicamente para Pride, el grupo de Pride que tenemos, como les decía antes, también empezó en corporativo por el interés de grupos de empleados de iniciar este grupo, y también en Colombia específicamente empezó por también como el pedido de los empleados de queremos formar un grupo, queremos tener esa representación en Colombia del grupo de Pride. Y la verdad es que si tú me preguntas que si hubo dificultades, yo diría siempre habrá como personas que no den tanto apoyo tal vez, pero yo creo que cada vez más tenemos más apoyo y más gente que entiende por qué es importante esto para la compañía. Para ser súper sincera, y lo dije antes, hace 10 años, yo trabajo acá hace 12 años, y hace 10 años la conversación sobre diversidad e inclusión, y específicamente sobre la población LGBTI, no era tan fuerte. De hecho, creo que no era un tema que se hablara. Seguramente no había, que decía Marcela, no había discriminación, pero no se hablaba o no se tenía estas conversaciones. No había un grupo que trabajara por actividades o iniciativas que crearan esta conciencia. Y desde un tiempo para acá, la compañía ha hecho una inversión muy grande en precisamente estas estrategias de diversidad e inclusión, específicamente de Pride, para fortalecer ese programa de diversidad e inclusión que tenemos. Yo creo que siempre va a haber personas para las que no es tan importante este tema, o las que no creen que, bueno, sigamos trabajando como siempre hemos venido trabajando y ya, pero yo creo que hay que tener estas conversaciones. Puede sonar como es una hora simplemente, pero yo creo que esto sí causan impacto en cada persona, en sentirse incluido, en sentirse que hacen parte. Nosotros no hemos hecho, específicamente en Colombia lo digo, no hemos hecho encuestas todavía, pero sí veo que cada vez más la gente se siente más auténticamente, y creo que lo podemos hablar más adelante, pero creo que eso es lo que es tener estas conversaciones, es lo que ha llevado a que la gente en Medtronic se sienta incluida.
Gracias, María Antonia. Angelita. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de los beneficios y las ventajas de la diversidad para las empresas y tenemos conocimiento de un estudio de Gallup donde nos cuentan que las empresas verdaderamente incluyentes aumentan en un 39% la satisfacción de sus clientes, en un 22% la productividad y en un 27% la rentabilidad. En ese sentido, les queríamos preguntar, María Antonia, ¿cómo consideras que la implementación de este tipo de estrategias contribuye al buen clima laboral y o a una mayor productividad de los empleados? No solo entendida desde el punto de vista de mayor felicidad de las personas, de la población y de otras personas de otros grupos, minorías y demás, sino también, por ejemplo, a través de la inclusión de puntos de vista diferentes que pueden enriquecer las discusiones. ¿Has identificado algún cambio en la compañía desde su implementación que nos puedas compartir? Yo creo que sí. Voy a hablar más general y después les puedo dar un ejemplo, pero yo creo que esta iniciativa crea un sentido de pertenencia de los empleados. Y cuando uno se siente que hace parte de algo, que hace parte de un equipo y que es apreciado por quien es, sin tener, como decía Mauricio, sin tener que esconderse o inventarse una historia para encajar, sino yo soy parte de este equipo auténticamente como soy, todo se desempeña mejor y eso se ve traducido en buenos resultados para el negocio. Yo creo que la implementación de estas estrategias facilita que todo el mundo pueda ser auténtico y esta libertad en ser auténticos lleva a la creatividad, a la innovación, a tener diferentes puntos de vista sobre la mesa, que hace, y lo que tú decías, hay varias cifras, pero por ejemplo acá hablamos mucho de hace que las decisiones se tomen más rápido y haya mejores decisiones. Se dice que cuando hay un equipo diverso, las decisiones se toman 2 veces más rápido de lo que se tomarían si el equipo no es diverso, y se toman mejores decisiones porque se tiene diferentes puntos de vista y se incluye a todo el mundo para ver qué piensan y cómo lo podemos hacer mejor. Y específicamente un ejemplo en Medtronic es en mayo del 2020 la corporación tomó la decisión de que todos los empleados tuviéramos un objetivo del cómo vamos a llegar a los resultados, y es contribuir, cada empleado tiene que contribuir a una iniciativa de diversidad e inclusión de alguna manera. Entonces, como todos ya lo tenemos en nuestros objetivos, en un sistema que tenemos que nos revisan, de hecho está conectado a nuestro salario, porque de acuerdo a los objetivos se sube el salario anualmente. Entonces, eso ha hecho que la participación, y lo he visto, es un ejemplo de cómo la participación en diversidad e inclusión, puede que hay gente que lo haga solo por el objetivo, pero haciéndolo por el objetivo termina cumpliéndose la finalidad y tal vez terminan enganchados en el tema y siendo apasionados en el tema. Entonces, ese es un ejemplo de lo que ha logrado esta iniciativa en Medtronic. Muy interesante y creo que es válida para muchas empresas para aplicar. Bueno, Mauricio, sabemos que existe un gran mercado, que la población LGTBIQ+ tiene una capacidad adquisitiva muy importante y hoy vemos que las empresas están adoptando estrategias para llegar a ese mercado. ¿Tú crees que los esfuerzos de inclusión deben limitarse a estrategias internas o está bien utilizar ese mercadeo y ese poder para llegar al público y no solamente a la población, sino causar un impacto? ¿Crees que no ser diverso además pueda perjudicar de pronto la reputación y la posición en el mercado de una empresa? Sin duda, yo creo que eso tiene pues un efecto interno claramente de productividad, como lo hablaba ahorita María Antonia, es decir, eso tiene un impacto directo al interior y ya lo hablamos, pero también hacia afuera, eso hoy empieza a generar costos. Es decir, las nuevas generaciones están esperando que las empresas, que el Estado, que las entidades sean realmente inclusivas. No solamente en junio, el día que pone la banderita en la entrada de la organización o proyectan el arco iris, sino durante todo el año, que existan realmente políticas directas de inclusión, y todo esto empieza a tomar valor en el sector, incluso de las empresas que hoy cotizan en bolsa. Eso empieza a ser muy importante. Las nuevas generaciones que son conscientes de la importancia de la inclusión, que ya están en el nivel de cargos
empezando su vida profesional y teniendo capacidad de consumo, pues también empiezan a tomar decisiones enfocadas en ello, en cuáles son las empresas que realmente están demostrando con políticas transversales la inclusión y la diversidad como marcas y como entidades, y eso tiene un impacto directo en la valoración de las mismas y en la visión que tiene la población. Se enfrenta uno todavía a esa transición, en Colombia mucho menos que en otras partes. El caso puntual de lo que ocurrió con Bancolombia hace 2 años, que decidió en el Pride en su momento poner durante el espacio de la marcha en Bogotá, pues todos los letreros de Bancolombia con la bandera diversa, y durante un mes toda la entidad se cubrió de ello, y entonces salieron los grupos cristianos a decir que retiraban el dinero de sus cuentas. Bancolombia se mantuvo y hoy tiene de alguna manera toda una política transversal de inclusión que ya no es temporal. Y eso implica una valoración de marca que han podido evaluar positivamente. Es decir, a pesar de ello, lo que hicieron fue generar un impacto tan positivo que los acompañaron más de los que se retiraron, mandaron un mensaje y marcaron, señalizaron, digamos, la parada frente a lo que implica la inclusión de esto hacia afuera en las organizaciones. Así que, para concluir, sin duda, sí impacta tanto en valoración de marca como en corresponsabilidad, como en que la gente empiece a querer la marca porque la ve distinta, y eso es algo en lo que tienen que transitar las organizaciones. Así que no es solamente interno, sino hacia afuera, y claro, pues eso les beneficia en términos de crecimiento, que también es bueno para nosotros. Claro, sí. Bueno, y de acuerdo con lo que estabas diciendo, la siguiente pregunta es para Marcela y va totalmente en línea con lo que decía Mauricio. Hoy en día vemos que muchas empresas utilizan el mes de Pride para hacer lo que llaman pink washing o rainbow washing. Y nosotros dentro del Gómez Pinzón hemos estado discutiendo mucho y queríamos saber tu opinión sobre esto. ¿Qué opinión te merece la implementación de campañas limitadas a una época? ¿Es mejor una vez al año que nada? Una vez al año no hace daño. Bueno, no, yo soy súper radical en eso. Y en realidad a mí sí me parece que es importante, así sea una vez al año, de verdad. Me parece que en un mundo tan intolerante y tan discriminatorio, donde además hay unos grupos fundamentalistas religiosos y políticos interesados en echar atrás como los avances en derechos de igualdad de las personas LGBT, me parece que es un acto simbólico muy importante. Por supuesto, insuficiente, pues sin duda, pero sí es muy importante. Yo creo que cada vez que nosotros salimos a decir que hay discriminación, que hay violencia, entonces nos dicen que nos estamos victimizando. Mientras que si hay una empresa que pone, aunque sea su arco iris el 28 de junio, pareciera que es un tema importante, ¿no? Porque los activistas hablan de las cosas negativas, las empresas de las cosas importantes. Entonces, en esta división social del trabajo, me parece que ese símbolo es importante y me parece que es un respaldo, digamos, fundamental incluso para muchas personas, y significa mucho no solamente para la afuera, sino para la gente LGBT dentro de las propias empresas. Entonces, digamos, ahí va mi radicalidad, no radicalidad. Y también creo que pues si una empresa solamente es capaz de poner el símbolo el 28 de junio, pues me parece también suficiente. Cada una va a su ritmo. Si le da solamente para poner la bandera, pues bien, ya, ese es un paso. Seguramente el otro año podrá ir avanzando. Creo que también, y eso parte también de las fortalezas internas y de los recursos internos que también hay que valorar a la hora de calificar si solamente se está haciendo por quedar bien y por pinkwashing o por realmente una convicción. Y creo que hay otras oportunidades, ¿no? Yo creo que en la celebración del Día de la Familia, en la celebración del Día del Amor y la Amistad, hay muchas otras oportunidades para poner este tema sin que sea tan visible, digamos, y en esa se va dando, insisto, este mensaje progresivamente y se hace de manera transversal. Entonces se puede usar el simbolito en varios momentos. Y creo que insisto, si las fortalezas y las debilidades no están bien analizadas y valoradas, pues yo creo que también es un compromiso de las organizaciones LGBT, pues apoyar a las empresas, que es lo que hemos venido haciendo desde el movimiento, y ya
no somos los activistas, sino las propias empresas que ahora salen a la marcha del orgullo en todos los países, que están compartiendo experiencias entre ellas, porque es distinto que yo activista venga y les diga este chorrero de cosas, a que ustedes como empresas se reúnan y digan, yo puedo hacer esto, yo he querido hacer esto, yo no he podido, a usted que le ha funcionado, y eso me parece que son espacios privilegiados de compartir información. Entonces, de manera tal que a mí me parece un signo importante, insuficiente por supuesto, pero creo que ya da muestras de un mínimo compromiso, que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Y solo comparto plenamente dentro de las discusiones que hemos tenido, y como un hombre gay, comparto y me alegra que mi empleador haga esas estrategias así sea una vez al año, pero sin duda no es la única estrategia que puede hacer una organización, sin duda. Hay muchas estrategias específicas que pueden hacerse para fomentar la diversidad y la inclusión, pero muchas veces lo que vemos es que estas estrategias están principalmente dirigidas a las personas cisgénero, y para las personas en la audiencia que quizás no están familiarizadas con los términos, en materia de identidad de género, es decir, la percepción y la manifestación propia personal del propio género, es decir, cómo se identifica una persona independientemente del sexo biológico que fue asignado al momento del nacer. Tenemos a las personas transgénero, que son las personas cuya identidad de género no es congruente con el sexo biológico que fue asignado, versus las personas cisgénero, en las que sí hay una identidad total entre el sexo asignado y el género que la persona con la cual se identifica. Muchas de estas estrategias vemos que están dirigidas principalmente a personas cisgénero, tal vez a hombres gays o a mujeres lesbianas, o tal vez a personas bisexuales incluso, pero vemos que las personas transgénero no son muy frecuentemente objetos de estas estrategias de diversidad, y esto lo representa un poco que un índice que es que el 40% de la población transgénero está desempleada, e incluso que solamente, y fue un dato que encontramos, que solamente 4 de 100 mujeres transgénero cuentan con un contrato laboral formal. Con ese antecedente, Marcela, ¿cómo crees o qué sugerencia crees o qué percepción tienes de cómo se debe lograr una inclusión efectiva, no solamente para las personas cisgénero, sino para toda la comunidad, toda la población LGBTIQ+, incluyendo a las personas transgénero, hombres y mujeres? ¿Cómo podemos propiciar una mayor inclusión para este tipo de población, y si sabes si existen barreras para ello y si tienes alguna sugerencia para mejorar? Sí, la pregunta estaba como también orientada a cómo vamos en la inclusión de las personas LGBT y particularmente de las personas trans. Yo tendría que decir que no sé cómo va la inclusión de las personas trans. Y no sé porque no hay datos, porque no hay información, porque no hay estrategias. Entonces yo creo que esa, digamos, es el primer punto como de decepción. Estamos tan mal que ni siquiera tenemos datos de la inclusión de las personas trans particularmente. Obviamente esto no es un problema de las empresas, esto es un problema estructural. Es decir, es un problema de exclusión estructural de las personas trans, hombres y mujeres trans, del entorno educativo, del entorno familiar, del entorno social. Recuerden ustedes hace poco aquí en Bogotá que unas señoras y señores se sintieron con la autoridad de sacar a una pareja de hombres gay del parque. Entonces, ¿qué decimos de las mujeres trans que las hemos recluido a ciertas calles, que ahora de pronto las vemos por el centro, que es como el siguiente paso que han dado, y que es maravilloso y todavía causa sorpresa? Cuando las personas trans son vistas, si es que son vistas, porque en realidad son invisibles, pero cuando las logramos ver, ya, al siguiente paso, las vemos como peligrosas o las vemos como poco confiables. Y en general las personas LGBT o incluso pues peligrosas, que es como esos estereotipos negativos. Entonces por eso hablo de que es un problema estructural que realmente requiere esfuerzos de muchos niveles, y uno de ellos pues obviamente son las empresas. Yo creo que las empresas, obviamente podríamos empezar para la población trans con ofertas laborales en niveles educativos o en niveles técnicos que les permitan a ellas acceder, porque de nada nos sirve hacer una convocatoria donde son bienvenidas las personas trans, pero resulta que los criterios no van a ser
cumplibles por estas personas. Entonces al final, ahí sí que es greenwashing, porque no, o transwashing, porque al final tú dices que están bienvenidas personas trans, pero pones criterios que ellos no van a cumplir. Ahora, la situación de los hombres trans y de las mujeres trans es distinta, no es comparable, los niveles educativos tampoco son los mismos, la población trans tampoco es única, ¿no? Uniforme, ¿no? La población trans, toda tiene sus problemas, no, hay que también diferenciarlo. Creo que hay que buscar activamente ese talento, hay que conocer cuáles son los talentos, cuáles son los niveles educativos de la población trans y de esa manera ofrecer, pues tener ofertas, digamos, adecuadas. Lo otro es que, claro, ya hay en Colombia Diversa y la Fundación GAD también ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Cada que hacemos una convocatoria, sobre todo en los últimos 2 años, recibimos muchas hojas de vida de personas trans, tanto de mujeres como de hombres y de personas no binarias. Pero sobre todo, pues por el campo que nosotros trabajamos, pues recibimos de abogadas. Nosotros tenemos una red de litigantes con 13 países de América Latina y tenemos abogadas trans, que suena, y perdónenme la expresión, pero es como a la gente se le hace rarísimo que haya abogadas trans, es como, ok, está bien que son muy invisibles, pero perdón. En comunicaciones, sociólogas, politólogas, trabajadoras sociales en el mundo del arte, o sea, hemos tenido unas hojas de vida calificadísimas y ya tenemos en nuestro equipo 3 personas no binarias que hacen parte, digamos, ya también del mercado laboral profesional en Colombia. Tampoco es cierto que no haya, hay que buscarlo activamente porque en este momento sí empieza a haber, no seguramente de nuestras edades, pero sí recién graduadas, entonces hay que mirar también los perfiles en las empresas para estas personas recién graduadas, trans y no binarias que empiezan a ocupar el mercado laboral. Entonces, lo otro, creo que hay que hacer alianzas con las universidades, las prácticas universitarias para nosotros también han resultado maravillosas. Y como son tan pocas las que logran llegar a la universidad, casi que podríamos ocuparlas a todas y hacer, digamos, activamente una conversación con las universidades caso a caso. O sea, no son tantas desafortunadamente por ahora, entonces podemos casi que conocerlas y dirigir, digamos, de manera muy focalizada nuestras entrevistas si queremos si queremos no, cómo vamos a tener ese talento humano en nuestras empresas, debemos dirigirlo, digamos, de manera focalizada a las carreras, a los perfiles donde están, y como empresas demandar, insisto, como este cambio estructural por educación para el trabajo adecuada para las personas trans, por educación profesional que también abra las puertas, por permanencia de las personas trans en el sistema educativo, por permanencia de las personas trans en sus propias familias. Yo creo que las empresas ahí también pueden empezar a demandar eso de la sociedad en general y de los estados en particular. Gracias, Marcela. Mauricio, ahorita antes nos hablabas como de los chistecitos, a veces pues de muy mal gusto, muchas veces, en la mayoría de los casos, que se hacen dirigidos sobre estas microagresiones dirigidas a las personas LGBT, y creo que en realidad todas las personas que nos identificamos como tal hemos sufrido en algún momento uno de estos chistecitos que nos hacen quizás con buena fe, pero pues que al final del día pues pueden convertirse en una microagresión. Con eso en mente, queríamos preguntarte cómo lograr que toda la empresa, toda una organización haga parte de la cultura de inclusión y tome conciencia de que sus acciones diarias involuntariamente pueden afectar a un segmento de la población. ¿Cómo consideras que pueden abordarse los sesgos inconscientes y las posibles microagresiones que pueden presentarse al interior de una organización? Bien, lo primero que hay que decir es que esto requiere de un compromiso del nivel directivo que pueda generar pues la señalización frente a lo que implica la consolidación de estos espacios como los que ustedes tienen al interior. En segundo lugar, el llevar historias de carne y hueso donde las personas diversas cuenten a qué se enfrentan en su vida real, porque muchas veces parte de esa estigmatización del desconocimiento y pues parece chistoso hacer el chiste homofóbico o el comentario que no piensa la persona que es agresivo y no es consciente de eso que causa en nuestras vidas y en nuestro día a día, y es poner a la gente en los zapatos de nosotros frente a cada cosa, porque si no, la gente no va a poder entender qué es lo que está pasando y a qué nos enfrentamos. La gente a veces no sabe que de verdad nosotros nos asesinan y nos matan.
Cuando yo le digo a una persona colaboradora de donde yo trabajo, la diferencia entre tú y yo es que mientras tú a las 6 de la tarde sales al primer piso, te está esperando tu pareja, se dan un beso, salen caminando de la mano, a ustedes no los van a matar, no van a tener miedo de que eso pase, yo sí. Y empiezo a contarles un poco la vida de lo que implica darse un beso en un restaurante San Valentín. Ustedes como heterosexuales pueden el día de San Valentín darse un beso romántico en el restaurante después de que se dan un regalo y no van a tener miedo de que los saquen a sombrerazos, que les digan pervertidos y que no puedan disfrutar su vida personal con tranquilidad. Y eso hace parte de que empecemos a poner barreras para decir también tenemos derechos. La gente empieza con esas historias a interiorizar la realidad de lo que se sufre y empiezan a empoderarse para decir vamos a trabajar en evitar que esto pase. La igualdad de derechos además no es asunto exclusivo de la población diversa y por eso se necesitan aliados como la población heterosexual para que nos acompañen en esto y el hecho de que en esos espacios se incluyan, incluso muchos hasta que se lideren por parte de población heterosexual, empieza a generar un cambio de visión y de desestigmatización al interior de la organización. Quien se mete en esta tarea a veces se somete a que estos comentarios de ay, ¿usted qué hace en el grupo de diversidad de derechos de la población LGBTIQ+, ay, entonces, y ahí es donde uno empieza a parar y a decir, venga, espere, eso no es chistoso. Expresarse, digamos, en desacuerdo sobre esos actos de discriminación de manera respetuosa, pues es importante. El silencio ante la injusticia, pues es complicidad y lo importante es que en esas conversaciones de colegas, pues se empiecen a rechazar respetuosamente esos comentarios y eso hace parte al interior de ese cambio de la cultura, donde ya la gente empieza a decir, oiga, yo dejo de parte esos comentarios porque efectivamente hacen daño y efectivamente generan odio y yo no sabía, yo venía con eso en el chip desde la universidad, entonces lograrlo desde el compromiso directivo, desde los espacios de participación que incluyan a personas que no son diversas y las conversaciones con historias, al final empiezan a generar vínculos emocionales y cambian la forma en cómo nos ven y los estereotipos que tal vez se normalizan y que nos hacen tanto daño. Gracias, Mauricio. Y María Antonia, ya un poco estamos finalizando el panel. ¿Podrías compartirnos desde la experiencia de Medtronic algunos ejemplos específicos de estrategias que ustedes hayan implementado exitosa o incluso tal vez no exitosamente, que hayan identificado que en este proceso de aprendizaje que ustedes hayan implementado y el resultado de las mismas? Sabemos que en muchas empresas hay grupos de afinidad, flexibilización de empresas, del dress code, la celebración del orgullo. ¿Puedes contarnos un poco de la experiencia de Medtronic en este camino? Sí, desde Pride Colombia y desde Pride Corporativo y Latinoamérica hemos hecho diferentes actividades. En línea con lo que está diciendo Mauricio, ahorita el 10 de noviembre tenemos un conversatorio donde empleados van a compartir su experiencia de salir del closet. Obviamente es voluntario y va a ser los que quieran, pero va a ser muy importante porque, como lo decía Mauricio, las personas heterosexuales van a entender qué significa y por qué ha tenido que pasar la población LGBTI y sus colegas, ¿no? Sus amigos o las personas con las que trabajan por lo que han tenido que pasar y por qué no se deben hacer esos chistes. Por ejemplo, eso es una actividad que me parece muy interesante. Este año también tuvimos un drag bingo, invitamos a una drag queen, a Leslie Wolf acá a la oficina. Fue súper emocionante. Al principio tuvimos como de los líderes como no resistencia, sino como, bueno, pero tal vez la vayan a sentir mal. Para nada, o sea, le dijimos como, nunca hemos hecho esto, pero fue un éxito total. Todo el mundo estaba feliz tomándose fotos y creo que además que no fue solo diversión, también fue educación porque nos explicó qué significan las siglas LGBTI y varios temas de cuál es el pedido, qué quiere la comunidad, todo eso. Entonces eso fue súper valioso. Y otro ejemplo último para ya terminar es algo sencillo que hicimos, pero creo que es muy valioso y es izar la bandera progresista. Izamos la bandera, fue algo muy sencillo, muy corto, pero los líderes públicamente adquirieron compromisos con Pride Colombia y fue súper valioso. Eso se hizo en Colombia y en varias locaciones de Medtronic y fue súper valioso porque también es como abiertamente es el apoyo, ¿no? Y el compromiso. Y cuando yo veo que la vicepresidente, por ejemplo, está adquiriendo compromiso, pues yo quiero seguir ese ejemplo. Entonces esas son algunas actividades que puedo nombrar. Obviamente tenemos muchas más, pero por el tiempo
se las podría compartir después. Bueno, muchas gracias a todos. Ya se nos acabó el tiempo de nuestro maravilloso panel. Gracias a Mauricio, a María Antonia y a Marcela por venir. También gracias a Andrés por moderar conmigo el panel de este evento. Y muchas gracias a nuestro equipo de Gómez Pinzón, de Mercadeo, que nos están ayudando con todo el tema tecnológico y demás, y para anunciar el evento. Y gracias a todos los asistentes. Esperamos que se conecten a más eventos que hagamos en la línea. Esperamos que nos inviten también acá a nuestros panelistas a eventos que estaremos allá felices de atender. Y nada, muchas gracias, Andrés. No sé si quieres decir algo para finalizar. No, que gracias por supuesto, a María Antonia, a Marcela y a Mauricio, Ángela, sin duda, gracias a ti, al Comité de Diversidad y a la firma por propiciar estos espacios. Creo que para las personas que nos identificamos como LGBT es supremamente importante, y a mí en lo personal me emociona mucho contar con ese tipo de espacios. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias. Buen día. Lo mismo, adiós.